Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo caluroso, con mucho afecto, hasta donde se encuentre. Nuevamente nos encontramos aquí con ustedes a través de las redes sociales para traer una porción de la Escritura. Y hoy toca compartir contigo la palabra de Hechos, capítulo 1, verso número 8. Jesús les dice a sus discípulos: recibirán poder. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No sé cuántos de ustedes quieren recibir de Dios esta palabra. Recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la palabra que hoy tengo para ti. Y la palabra, dentro de la palabra, válgame la redundancia, la palabra clave aquí es poder. Y la segunda palabra clave aquí es recibirán poder. Vamos a basarnos en esas dos palabras para estar compartiendo contigo esta palabra esta promesa que está en el libro de los Hechos. Dios promete a nosotros enviarnos al Espíritu Santo y a través de esa investidura ungirnos, y a través de esa unción recibiríamos poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar, poder para reprender al diablo, poder para echar fuera demonios, poder para poner las manos en los enfermos y que se sanasen, poder para vencer al mundo, poder para vencer las malas costumbres, los malos hábitos, poder para hacer la obra de Dios y poder para que el reino de Dios se pueda ver con justicia. El apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, en el capítulo número 1, él dice: yo vengo a predicarles con poder y no vengo a predicarles con palabras de humana sabiduría o con inteligencia o con conocimiento. Él viene a predicar con poder. Así es que, hermanos, ¿cómo está tu predicación hoy en día? ¿Está basada en el conocimiento? ¿Está basada en tu experiencia? ¿Está basada en tus testimonios? ¿O está basada en el poder de Dios? Ok, algo muy maravilloso que la gente puede estar preguntándose: ¿qué es poder? Bueno, el poder es la palabra que en el idioma griego es dunamis o dunamis, que traducido al español es dinamita, una explosión, una fuerte explosión. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de poder, tenemos esa idea de una explosión, de algo que está a punto de detonar. Y el Espíritu Santo es el que detona las sanidades, las liberaciones, los milagros y toda la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Pero aquí la palabra es interesante porque dice ¿cuándo? Da la idea de un tiempo de espera. Yo no sé si tú ya tienes al Espíritu Santo. Hay mucha gente que en la iglesia tiene años y todavía no ha recibido al Espíritu Santo, no ha sido bautizado en otras lenguas, no ha sido embestido de poder. Mira, te voy a compartir parte de mi testimonio. Cuando yo recién me convierto al Señor o me acerco a sus caminos, recuerdo que yo estaba una noche anterior, ya me hice bolas. Hoy había culto y para el siguiente día iba a haber bautismos, y en esa noche yo estuve leyendo la Escritura. Yo ya había sido tocado por el Señor. Tenía apenas unos cuantos días, o un día o 2 días que había sido tocado por el Señor. Y de repente yo me puse a leer la palabra, me dio mucha hambre por la palabra, empecé a leer la palabra, empecé a escudriñar la palabra, empecé a poner alabanzas en mi cuarto, a cerrar la puerta, a encerrarme horas y horas. Y cuando yo empecé a leer era aproximadamente eso de las 9:30 de la noche, y recuerdo que terminé leyendo acerca de las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Entonces me dormía un ratito, pero seguía hablando con Dios, seguía orando, y así me pasó toda esa noche. Me la pasé en vela con el Señor, y fue una experiencia muy bonita. Eran mis primeras veces que yo oraba, las primeras veces que lo adoraba, las primeras veces que le preguntaba cosas y que yo estaba ahí buscando del rostro del Señor. Entonces, yo era una persona nueva prácticamente en la iglesia. Iba a haber bautismos, llegó la mañana, todos se levantan y se empiezan a arreglar, se empiezan a bañar, empiezan a cambiar, y yo igual. Entonces, perdón, para esto, mi mamá me dice: te invito a la iglesia. Claro que sí, voy con ella, los acompaño, mi papá, mi mamá y mi familia. Entonces, fuimos a un lugar que estaba como a algunos 40 kilómetros de donde vivíamos, que era Ciudad Insurgentes. Fuimos a un pedacito de sierra y una laguna que había ahí. Recuerdo que nos acompañaban unos misioneros que venían de los Estados Unidos.
Entonces estaba mi pastor y mi pastora, que era el pastor Beto y la pastora Rosa, Heriberto, su hijo, que también había jugado un papel bien importante en mi conversión y mi guía para que yo estudiara la palabra de Dios. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Y también al pastor Beto y a la pastora Rosa y a su familia, Dios los bendiga. Y yo recuerdo que se iban a bautizar algunos hermanos, algún grupito como de 4 a 6 hermanos. En eso yo estoy ahí con todos los hermanos y los hermanos están ahí en grupito con la guitarra y cantando. Soy bautizado como manda el Salvador. Y se puso bien bonito el ambiente. Ya los misioneros estaban en el agua, mi pastor estaba en el agua, la congregación estaba ahí al pie de esa lagunita. Y yo estaba un poco retiradito, pues recuerden, era nuevo. Entonces todo esto que te estoy contando es en base al libro de los Hechos capítulo 1. La palabra dice recibirán poder. Entonces yo estaba ahí y de repente como que algo dentro de mí me impulsó a ponerme de pie, a acercarme poco a poco a donde estaban los hermanos, después a donde estaba la orilla de la laguna y después un poquito más para allá donde el pastor le estaba dando las últimas pláticas a las personas que iban a pasar a las aguas bautismales. Cuando esto pasa, yo recuerdo que estaba ahí el pastor con un matrimonio, entonces yo me acerco mucho, ellos parece que eran los últimos, ellos pasan, entonces de repente ya el pastor va con el misionero, les bautiza, salen del agua, vienen bien contentos, y la iglesia le canta al Señor y los abraza, los felicita. Y ahí estaba yo, ahí estaba esta persona que está aquí atrás de esta pantalla, y estaba esperando mi turno, pero yo no estaba en la lista, hermanos, de los bautismos. De hecho, yo no había recibido ningún discipulado para bautizarme. Le agradezco a Dios porque el pastor fue dirigido por el Espíritu Santo y permitió que un servidor bajara las aguas del bautismo. Ahora, ahí va. Yo llego y terminan, pero yo me le acerco y empiezo a caminar al agua, así como diciendo, quiero que me bautice, y el pastor se me queda viendo, se reía y me dice, pero ¿qué pasó contigo? ¿Tú qué, verdad? Y le dije, yo quiero ser bautizado como manda el Salvador, como decían en el canto. Y el pastor se ríe, me toma de la mano, entonces como que va para allá con los hermanos y voltea a saludarlo porque todos están así, ¿qué está haciendo este joven ahí a un lado del pastor y en las aguas del bautismo? Porque el que baja esas aguas solamente es para bautizarse. Yo venía de un mundo de drogas, yo venía de un mundo de alcohol, yo venía de una familia disfuncional, yo venía con muchos problemas y era una decisión difícil que el pastor dijera, ¿lo bautizo o no lo bautizo? ¿Él está listo o él no está listo? Cualquier pastor me hubiera dicho que no, que tengo que recibir un discipulado y todas esas cosas, y está bien. Pero aquí había una excepción. Aquí había un pasaje que decía, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El pastor había visto cómo Dios me había tocado a mí en la iglesia, cómo yo había recibido del Espíritu Santo, cómo yo había sido embriagado un culto antes en el Espíritu Santo. Él me tocó, me fui al suelo, me caía, me levantaba. Yo sé que muchas personas no creen en que cuando uno cae es por causa del poder y la unción del Espíritu Santo, pero si no lo creen es porque simplemente no lo han experimentado ellos. Entonces yo caí una y otra vez porque trataba de levantarme, yo no quería estar en el suelo y volví a sentir la presencia y volví a estar, y conste, nadie me tocaba, nadie me empujaba. Yo estaba recibiendo de Dios directamente y caí al suelo. En eso llegan unos hermanos y me acuerdo que me agarro de ellos para tener más fuerza porque no sentía fuerza en mis piernas, estaba muy como un borracho. Por eso la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y la embriaguez que yo tenía era en el Espíritu, estaba en el Espíritu absorto, estaba lleno, estaba rebosando, estaba mi copa. Era la bienvenida que Dios me daba al llegar a su iglesia. Y es una bonita experiencia, yo la testifico con mucho gozo porque lo recuerdo y me emociona. Y qué bonita experiencia. Allá voy a lo del poder. Estaba lleno, el pastor veía eso y considero que él fue lo que tomó en cuenta para permitirme a mí bajar a las aguas bautismales. Ahora bien, cuando ya estamos ahí, el pastor me toma, me pregunta por qué te quieres bautizar. Yo le digo que quiero cambiar, que soy una nueva persona, que quiero a Jesús conmigo y todo ese rollo. ¿Ok? Entonces yo estoy ahí, el pastor pasa para allá, ya sabe,
Te toman de las manos así, te agarras, ellos te agarran de acá y de la espalda y de un brazo. Y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó eso, yo ni cuenta me di que fue tan rápido. Y al mismo tiempo pareciera que fue muy lento. Fue una experiencia espiritual como cuando Pedro dijo, estoy en éxtasis y veo los cielos abiertos. Así me pasó. Literalmente el pastor dijo Espíritu Santo y yo ya tenía todo el agua de esa laguna, en ese cerro, ya tenía todo el agua aquí, estaba saliendo con mi rostro para el cielo, estaba con la cara al cielo y literalmente en ese momento cayó la presencia. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya me había embriagado un día antes, me había llenado y ahora el Espíritu Santo literalmente estaba viniendo sobre mí. Cuando yo volteo y va mi cara hacia arriba saliendo de las aguas, ayudado por los pastores, yo veo los cielos abiertos. Gloria a Dios. Hermanos, cuento esto para la gloria de Dios. Cuento esto porque esta fue mi vivencia. Esto fue lo que yo experimenté. Yo literalmente vi cómo los cielos eran unas nubes blancas, un cielo azul, y literalmente las nubes se quitaban a diestra y a siniestra, se hacían a un lado, se hacían a otro lado. Parecía que alguien grande, que alguien fuerte, que alguien poderoso, que alguien que tenía poder sobre ellas, las estaba mandando. Se hacían para un lado, se abrió un camino derecho. Parecía que era algo como cuando Jacob decía, había una escalera de la tierra al cielo. Y literalmente los cielos en ese día, los cielos se abrieron para un servidor. Dios me estaba salvando, Dios me estaba transformando. Y no solamente eso, me estaba visitando, me estaba ungiendo. Cuando pase eso, yo volteo, me agarro de la mano del pastor, me agarro de la mano del otro hermano y empiezo a temblar. Mis piernas no tienen fuerza, están débiles. Intento escarbar con mis pies en la arena, en el agua, para que yo no sabía si eso estaba pasando o no estaba pasando, si era real o no, y pasó. Y cuando yo estoy en ese momento con mi cara volteando así al cielo y el agua aquí en mi rostro, vi los cielos abrirse y yo he visto el cielo. A mí me gusta voltear a ver el cielo, pero ese día yo logré ver más allá de lo que veía mis ojos naturales. Yo nunca había llegado a tal distancia y recuerdo que pasé una cantidad impresionante de nubes y yo veía algo hasta que el Espíritu Santo me permitió sentir y ver, percibir en el Espíritu que había algo ahí que yo considero era el tercer cielo, las moradas eternas, donde está el trono de Dios, que se detuvo mi vista y yo ya no pude ver más allá, sino que ahí se detuvo, pero cuando se detuvo no terminó la experiencia. Sucedió algo hermoso, algo impresionante. Algo venía de allá, hoy yo sé que es el Espíritu Santo, antes no sabía, pero el Espíritu Santo venía de allá o algo venía de allá. Yo sé que es el Espíritu y venía con una fuerza, con un poder, venía descendiendo y cuando eso pasa, yo estoy siendo tocado, estoy temblando en mi cuerpo, estoy temblando por dentro, estoy con temor, estoy aterrado, una experiencia se estaba realizando en mi persona y es algo bien lindo, es algo bien maravilloso porque no siempre pasa esto. Y a mí me dio el privilegio de poder experimentar esto. Yo por eso a Dios le doy muchas gracias por permitirme ver más allá de lo que mis ojos podían ver en la carne. Cuando esto pasa, llega el momento que recorre todo ese camino, todo ese tramo de la tierra al cielo y el Espíritu Santo me toca y me unge. Fue como si alguien vaciara literalmente el cuerno de aceite como lo hacían los profetas cuando ungían a los reyes. Pero ahora diferente, ahora era con el Espíritu Santo, no era un aceite literal y no venía el Espíritu temporal, sino que el Espíritu Santo vino sobre mí y se cumplía lo que estaba en el libro de los Hechos. Recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y yo soy un testigo de la resurrección de Cristo. Yo soy un testigo del descenso del Espíritu Santo. Y yo soy un testigo de su poder y su presencia.
viene esto, totalmente me quedo impregnado, hay una sensación en mi rostro, hay un brillo, hay algo en mí que yo no había experimentado, que no había sentido, y yo sé, porque sé que fue Él, porque cuando la palabra de Dios dice en los Hechos que recibiréis poder, bueno, Mateo capítulo 3, y no me deja mentir, Mateo capítulo 3, verso 16, dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no escuché ninguna voz, esa voz únicamente es para la divinidad de Cristo Jesús, pero a mí me gozo porque el Señor me permitió tener una experiencia muy similar a la que tuvo Él en su bautismo. Dice Mateo 3:16 que Jesús, luego que subió del agua, vio que el Espíritu Santo, yo no vi a nada, solo vi que los cielos, no había ningún espíritu ni ninguna paloma, yo solo vi que las nubes se hacían a un lado y para otro, y que algo venía de allá donde yo ya no pude ver. Y entiendo que era el Espíritu Santo. Así es que yo estoy bien feliz, estoy bien contento, y por eso cuando yo leía el libro de los Hechos y Mateo capítulo 3, verso 16, quería contar contigo esta experiencia porque es algo que me marcó, es algo que me dejó impactado, es algo que hasta el día de hoy sigo volteando, sigo buscando. Quizá yo ya no vea los cielos abiertos, ya no sienta eso que viene descendiendo, hoy lo siento dentro de mí, en mi interior, pero sin embargo, esa fue la experiencia. Semanas más adelante, aproximadamente 10 días a 21 días, no recuerdo exactamente, yo ya estaba en la iglesia, ya estaba salvado, tocado, embriagado, saturado, lleno y ungido, bautizado y ungido. Ya había recibido poder de los cielos, poder de lo alto, el poder que está en el libro de los Hechos. Ahora, yo ya tuve esa experiencia. Ahora, ¿qué sigue? Jesús dice: me seréis testigos. Un testigo de Jesús es alguien que había estado con Él, alguien que lo había visto, alguien que había convivido con Él. Y yo no he visto a Jesús así como los apóstoles, no estuve en ese tiempo, pero vi como esa presencia, no el Espíritu, no la palabra, pero vi en el Espíritu cómo esa presencia me tocó, me saturó y me llenó. Ahora, ok, Mateo capítulo 10, verso 1, Jesús les dice, les da autoridad a sus discípulos, autoridad, poder, para echar fuera los demonios, para poner las manos en los enfermos y que se sanaran. Ahí va. Un día de los que íbamos y veníamos al culto, íbamos entre semana, íbamos todos los días. Yo iba cuando había jóvenes, cuando había reunión de varones, cuando había culto general entre semana, y todos los días yo estaba ahí. Y uno de esos días, yo recuerdo bien que yo miré una persona que llegó nueva a la iglesia, una persona pequeñita, chaparrita. Ella no podía tener hijos, ella tenía mucho tiempo que no podía tener hijos, y estaba ahí, siempre pasaba, y recuerdo que yo no sabía que ella no podía tener hijos. Te lo digo ahorita porque a mí me dijeron después de ese día. Entonces yo estaba adorando a Dios, yo estaba lleno de Dios, estaba en el Espíritu, adorando, amando, cantando, hablando en otras lenguas, bien contento, bendiciendo a mi Jesús, con toda la congregación, bien bonita esa iglesia. Dios bendiga a mi pastor Beto, a la pastora Rosa, Dios los bendiga grandemente. Y yo estaba ahí y todos adoramos a Dios en un solo espíritu y en verdad. Estamos congregados. Entonces se termina la alabanza, sigue la palabra, se termina la palabra, sigue la administración, y yo no ministraba. Recuerde, soy nuevo en el Señor en ese tiempo. Y algo más maravilloso, igual de maravilloso, me volvió Dios a conceder. Ya había recibido la unción del Espíritu Santo, y cuando esa persona pasa al frente, había una hilera como de 15 a 20, y el Espíritu Santo me hace ir hacia ella. Yo recuerdo que apenas si levanté mis manos hacia ella, cuando ella estaba viendo el altar y iba por atrás, ella no me había visto. Ella siente el poder que cae sobre ella, el poder de la presencia de Dios. Ella empieza a temblar, sus piernas se empiezan a debilitar. Una hermana la agarra de un brazo y ella cae al suelo. Es tocada. Yo puedo decir que cae en el Espíritu,
o en el poder del Espíritu. Y es tocada. Espérate, para los que no creen que Dios trabaja cuando Dios toca y cae. Cuando ella cae al suelo, hay muchos que caen y se levantan igual. Ella no, ella cayó, no podía tener hijos. Al poco tiempo hay una buena noticia. La mujer que no podía tener hijos, Dios le abre el vientre y le da la oportunidad de quedar embarazada y no estaba embarazada de un hijo. 2. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, no miente. Dijo, recibirán poder para ser mis testigos. Y yo y esa mujer y la congregación y mis pastores éramos testigos de lo que Dios, el Espíritu, estaba haciendo en esa iglesia con esa gente que tenía necesidad. El poder estaba ahí. El poder libertaba, el poder sanaba, el poder operaba en milagros. Y esta mujer me hace recordar a Ana, que lloraba en el templo del Señor, y Elí le dijo, mujer, ¿qué haces aquí? Levántate, digiere tu vino. No, Señor, no estoy bajo el efecto del alcohol. Esta mujer está atribulada. Y ya le da la explicación, no podía tener un hijo. Sin embargo, Dios le escuchó y le respondió. Igual a esta mujer, igual, a esta mujer Dios la escuchó, la miró, y yo fui testigo, participé en la oración y la impartición para que ella pudiera quedar embarazada. Y ahí está. Espero que este pequeño video, pues ni tan pequeño, llevan 21 minutos, sea de inspiración para ti. Todo lo que digo lo digo con humildad y dándole la gloria al único que lo merece, a Jesús, al Señor que nos ungió. Y por eso cuando tú leas el libro de los 6, capítulo 1, recibiréis poder. Hermano, recíbelo. Padre, yo oro por mis hermanos para que ellos, alabado sea Dios, para que ellos donde estén reciban poder, que reciban la unción del Espíritu Santo, que reciban, Dios mío, esa palabra que es una promesa que tú nos diste a todos aquellos que creemos en ti, a todos aquellos que nos bautizamos y nos alejamos de esta vida, Dios mío, de pecado. Padre, pon tus manos, pon tu Espíritu Santo sobre ellos y haz que ocurra esa bonita experiencia, que el Espíritu Santo descienda sobre ellos como en Pentecostés. Señor, dales esa bendición, dales ese gozo, dales ese regalo, dales esa presencia. Úngelos con poder, que venga el Espíritu, dale su propio Pentecostés, como lo hiciste conmigo aquel día, y que la iglesia que está viendo este video y que aquel hermano, aquella hermana que está creyendo en esta palabra también reciba el poder del Espíritu Santo. Bendiciones, hermano. Eso es todo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y no olvides, el poder está ahí en ti. Dios ya lo puso, empieza a utilizarlo. Bendiciones.